Cordial saludo, apreciados compañeros y estimada tutora. El día de hoy voy a explicar y a exponer mi temática de investigación, que es acerca del sector campesino como actor en la construcción de la democracia. ¿Por qué considero que la temática escogida es pertinente? Porque el sector campesino ha sido un actor fundamental en el desarrollo de la democracia del país, a pesar de que sus derechos siempre se han visto vulnerados, tanto por el Estado como por los grupos armados que habitan las zonas rurales de nuestro país. Aún así, el sector campesino es parte fundamental en la producción tanto agrícola como económica de nuestro país. ¿Cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia de Colombia? Los campesinos siempre han sido una parte fundamental en la democracia del país, además de que en su momento, cuando se vieron afectados por todas las masacres y apropiaciones injustas de sus tierras, alzaron su voz y siempre se han hecho sentir como actores importantes en la historia de la democracia de Colombia. Porque el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado. Yo elegí en los años 80 a 90 porque en este periodo fue cuando más masacres se presentaron en contra de los campesinos, precisamente por el tema de apropiación de tierras para cultivos ilícitos en su momento. Igual no ha cambiado mucho, la historia sigue enfrentando a los campesinos y a las personas que tienen sus tierras en el campo con grupos armados que solamente quieren adueñarse de estos territorios. ¿Por qué seleccioné dicho espacio geográfico para la investigación? Yo escogí el departamento de Antioquia porque en este territorio es donde más masacres y más enfrentamientos se han visto con casos donde los campesinos son las víctimas. Además porque en su momento el exgobernador de Antioquia, que creó algunos grupos armados, ha sido una parte fundamental en la investigación que se debe llevar a cabo sobre los crímenes cometidos hacia el sector campesino. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? El contexto histórico en el que se desarrolla el sector escogido ha sido siempre el de la guerra. O sea, los campesinos siempre han estado en la mitad de una guerra que no les pertenece, pero que se quiere apropiar de sus tierras. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentando? Yo documenté dos hechos históricos que ocurrieron en el año 1988. Uno, el 11 de noviembre, en Segovia, Antioquia, donde los revolucionarios del noreste antioqueño dieron muerte a 43 civiles. Y el 4 de marzo del mismo año, en la Honduras, la Negra y el Urabá antioqueño, donde los paramilitares asesinaron a 17 campesinos. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Actualmente los campesinos siguen siendo una parte muy fundamental en el desarrollo de la economía y el agro del país. Lamentablemente siguen siendo parte de la guerra, no porque quisieran, sino porque los actores armados los integran a esta guerra sin sentido solamente para apropiarse de sus tierras. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Claramente el sector campesino históricamente ha sido una parte fundamental en el desarrollo del país, tanto desde la parte agroeconómica como también unos actores en la guerra que aún se vive en nuestro territorio. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Los campesinos van a seguir siendo una parte muy fundamental en la historia democrática del país. Además, ahora pueden ejercer un voto, pueden apropiarse de más acciones que les permita alejarse del conflicto armado y también exigir muchísimo más al gobierno para que no les vulneren los derechos. Aún así hacen parte también de unos movimientos donde ya se involucran con paros y exigencias que tienen que hacerle al Estado para que busquen su protección y así dejen de vulnerarle sus derechos. Muchas gracias por su atención.